Atención amigos y congresistas, impulsando el tema de las ventas online. Llega nuestro reconocido conferencista Carlos Jiménez. Él es economista y también especialista en estrategias de marketing. Veamos qué nos trae. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto participar en esta nueva edición de este importante evento organizado por Cabecon para hablar de comercio electrónico. En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes información acerca del e-commerce, pero del e-commerce B2B, es decir, el comercio electrónico que se da de empresa a empresa. Y en esta oportunidad les traigo una conferencia que trata sobre este punto, porque de lo que se trata es de impulsar las ventas en el sector empresarial, empresas fabricantes, empresas distribuidoras que venden a otras compañías y que a veces en este mundo de digitalización y de crecimiento del comercio electrónico pueden pensar que esta modalidad de venta es exclusiva de aquellas compañías que venden al consumidor final. Y bueno, ese es el tema de esta conferencia de hoy, así que muchas gracias a todos por conectarse a esta charla y estaremos hablando precisamente de eso, de e-commerce B2B. Vamos a decir, dividido la conferencia en básicamente 3 partes. Y la primera de ellas, que para mí siempre es muy importante, es entender el contexto en donde se están dando los negocios. Porque sí, claro que estamos hablando de negocios electrónicos, negocios digitales, pero los negocios digitales, los negocios electrónicos se dan en un contexto que, por cierto, es prácticamente el mismo contexto que están viviendo los negocios tradicionales. Así que tenemos que entender qué está pasando en ese contexto hoy día. Y esto es importante porque muchas empresas que entran al mundo digital se entusiasman por todo lo que puede hacer la tecnología y a veces olvidan que para que el comercio electrónico sea un buen negocio, tiene que haber un buen negocio. Es decir, tiene que haber una propuesta de valor diferenciadora, tiene que ser capaz la empresa de crear experiencias memorables, tienen que haber objetivos claros, etcétera, etcétera. Todos esos principios básicos de los negocios que aplican en los negocios tradicionales también debemos tomarlos en cuenta en los negocios digitales y en el comercio electrónico. Por supuesto, más todas las dinámicas propias de los negocios en Internet. Entender muy bien de qué trata la economía de las plataformas, cuáles son los principios para competir en los mercados digitales. Así que vamos a empezar hablando de este contexto que particularmente para Venezuela ha sido un contexto complejo, porque no solamente la pandemia ha presentado retos importantes, sino que ya el entorno venezolano tenía sus propios retos. Y aquí lo podemos ver de una manera muy directa en una encuesta realizada por Tendencias Digitales, en una muestra de empresas venezolanas, más de 100 empresas a las que les preguntamos, entre otras cosas, cuáles son los principales problemas que están enfrentando. Esta encuesta realizada este año, en mayo del 2021, la principal respuesta es la caída de la demanda. Es decir, el principal problema se repite, porque este fue el principal problema en el 2020, cuando esta encuesta la hicimos en plena pandemia y obviamente el problema era no estoy vendiendo lo suficiente, no estoy cumpliendo mis metas de ventas, etcétera, etcétera. Y fíjense que este problema se mantiene para este año 2021, junto con algunos otros problemas que, por cierto, algunos de ellos se relacionan, porque la morosidad de los clientes forma parte de ese círculo vicioso en el que no vendo lo suficiente, tengo problemas financieros, hay falta de financiamiento, eso hace que yo no pague mis cuentas al día y es un entorno que, vamos a decir, se genera ese círculo vicioso. Y aquí lo podemos ver claramente, caída de la demanda, falta de financiamiento, morosidad. Obviamente, esto genera también o es acompañado de problemas en las cadenas de suministro, la dificultad para producir,
las cuales también han estado afectadas por las regulaciones gubernamentales. Así que ese es el panorama, como vemos. Obviamente es una pregunta que va directamente a lo negativo. Le preguntamos a la empresa, cuéntame qué te preocupa, qué te quita el sueño. Y estos son los principales problemas. Pero yo no me quiero quedar en los problemas. Yo quiero ir a cómo estas empresas enfrentan esos problemas. Y lo primero es, bueno, ver el problema como un reto. El reto de buscar nuevas maneras de hacer las cosas, de resolver los problemas. Y definitivamente, con base a lo anterior, cuando vemos si el principal problema es la caída de la demanda, entonces cuando veo cuál es el reto, definitivamente es aumentar las ventas. El reto de las empresas venezolanas es crecer, es retomar la senda del crecimiento, es aumentar las ventas, es poder cumplir esas metas que estaban en el presupuesto, mencionado también por una parte importante. Es incluso poder vender la cantidad requerida para poder mantener la estructura. Es cuando buscamos la viabilidad del negocio y necesitamos mantener la estructura porque tenemos una visión positiva acerca del futuro y pensamos que el mercado se va a recuperar. Y fíjense que estos temas son también acompañados por un tema también muy importante, que es el capital humano. Obviamente en un entorno de crisis, en un entorno hostil a los negocios, siempre la motivación del capital humano se convierte en un reto. ¿Cómo mantengo a mi gente motivada? E incluso cómo las retengo. Y esos son los principales retos que está enfrentando la empresa venezolana, la empresa tradicional que opera a través de canales tradicionales, pero también la empresa que está operando en los canales digitales. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque la caída de la demanda, la falta de financiamiento y todos estos problemas que mencioné en la lámina anterior no son exclusivos de las grandes compañías, no son exclusivos de las empresas que operan a través de canales tradicionales, sino que también permea en el mundo digital y afecta a las compañías o a los emprendimientos que están surgiendo y que se están basando en Internet. Así que esto es parte del mensaje que quiero dejar claro. ¿Qué están haciendo las empresas? Esto es muy importante y esto es uno de los datos que siempre ayuda mucho, sobre todo a las empresas más pequeñas que quizás muchas veces adolecen o tienen dificultades para conseguir servicios de consultoría, etcétera, pero ayuda mucho ver, bueno, qué están haciendo el resto. Y la encuesta lo que nos está diciendo es, bueno, totalmente coherente. Si el problema es la caída de la demanda, si el principal reto es aumentar las ventas, obviamente las primeras medidas o las medidas más comunes están relacionadas con el diseño de estrategias de ventas, con la creación de iniciativas que buscan estimular la demanda, como por ejemplo la publicidad digital, como por ejemplo todas estas activaciones que hacemos a través de redes sociales. Y por eso es que la segunda medida tiene que ver directamente con esto: inversión en medios digitales, en publicidad digital, en email marketing, etcétera, etcétera. Fíjense que también vamos a observar que dentro de las medidas más importantes hay algunas de naturaleza o vinculadas al capital humano, porque definitivamente ese es un gran reto. Y esto involucra formas de remuneración. Y esto involucra, obviamente, los ajustes en la plantilla de trabajadores para aquellas empresas que se les hace difícil o inviable mantener la estructura. Así que definitivamente eso también está allí. Pero ya vemos la importancia que tiene lo digital, porque de las 10 primeras medidas, la segunda tiene que ver directamente con iniciativas digitales. Y algunas de las otras también podrían estar influidas por lo digital, porque cuando hablamos de diseño de estrategias de ventas, allí puede haber, por ejemplo, prospección, y hoy día la prospección se está haciendo a través de plataformas o con un apalancamiento importante en plataformas digitales como por ejemplo LinkedIn, en donde muchas compañías buscan identificar clientes potenciales. Así que esto es una referencia que quería compartir con ustedes y que nos ilustra un poco qué están haciendo las compañías. Quiero también hacer un señalamiento con respecto a la innovación. Hemos trabajado muchísimo el tema de ayudar a las compañías a innovar. Y no solamente a innovar, y esto tiene que ver mucho con el tema que nos compete, que son los negocios digitales y el comercio electrónico, porque la innovación la asociamos directamente o tradicionalmente con la innovación en productos, con la innovación en procesos. Pero hoy día mucha de esta innovación tiene que ver con
innovación en el modelo de negocios. Y las plataformas digitales permiten que muchas compañías, a través de modelos de negocios innovadores, puedan encontrar nuevas maneras de monetización. Por ejemplo, el modelo freemium, el modelo de suscripción, el propio e-commerce, se convierten en modelos de negocios basados en plataformas digitales y que forman parte de iniciativas de innovación de muchas compañías. Y por cierto, también cuando hablamos de desarrollo de nuevos canales de distribución, para muchas compañías, por ejemplo, fabricantes, distribuidores, importadores, el canal digital es el canal por excelencia en donde están haciendo grandes esfuerzos, están desarrollando estos canales que han permitido llegarle a los clientes aún en tiempos de pandemia, en tiempos de aislamiento social. Y es por eso que quería hoy hablarles de comercio electrónico B2B, porque muchas compañías que no estaban en el mundo del comercio electrónico, porque pensaban que esto era exclusivamente del mercado B2C, están abordando iniciativas para poder vender a través de estos canales digitales. Si analizamos el contexto, no solamente esta información que he querido traerles, sino todos los estudios y todos los análisis que hemos hecho durante estos casi 2 años de pandemia, podríamos concluir que ha habido grandes cambios. Ha habido grandes cambios en la manera como las personas vivimos, lo que estamos haciendo las personas, pero también grandes cambios con respecto a las empresas y cómo las empresas estamos operando. Del lado de la gente, definitivamente estamos pasando más tiempo en casa y por eso una de las tendencias del mercado la hemos denominado economía quédate en casa, porque directamente trata sobre eso. Estamos viendo más socialización virtual, cumpleaños, reuniones que se hacen a través de plataformas digitales. Estamos viendo un incremento increíble en el comercio electrónico. Por ejemplo, el delivery. El delivery se incrementó más de un 50% en el año 2021 con respecto al 2020 en Venezuela, de acuerdo a las cifras del estudio más reciente de tendencias digitales. Lo que tiene que ver con compra de alimentos a través de plataformas digitales. Y vemos que hay una dinámica de competencia increíble en estas empresas de delivery, de última milla, porque definitivamente es un mercado que está muy dinámico. Sin embargo, también vemos que las personas que son seres humanos están afectados por la crisis, desconfían de sus líderes, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, y además, habiendo sido afectado su poder de compra por la gran consecuencia de la pandemia, que es la crisis económica, se han convertido en un comprador de valor, que no es un comprador que busca solamente ofertas y descuentos, sino que es un comprador que también está buscando eficiencia en su gasto. Eso es lo que está pasando del lado de la gente. Y si lo vemos, hay un equivalente a la empresa, porque las empresas son organizaciones humanas, organizaciones formadas por personas. Así que por el lado de la persona, si estoy pasando más tiempo en casa, eso significa que estoy haciendo teletrabajo, estoy viajando menos. Si estoy socializando a través de plataformas digitales, obviamente también estoy haciendo reuniones de trabajo a través de esas mismas plataformas. Algunas de ellas que son comunes. Si estoy comprando por internet para mis compras de alimentos, para compras del hogar, también los compradores corporativos están dispuestos a comprar a través de plataformas digitales. Y esto es muy importante porque además tenemos una alta proporción de los compradores digitales o de los compradores corporativos de hoy día que son millennials, que ya son nativos digitales. Y sin embargo, así como hay desconfianza y escepticismo del lado de las personas, las empresas están también cuidándose cómo hacen esas compras, eso complejiza los procesos y ese comprador investiga más, realiza análisis concienzudos para comprar. Entonces tenemos esa situación que es importante que todos los que hacemos negocios la entendamos y que tengamos claro que la conclusión es que sí, hoy día hay más plataformas, no solamente por la evolución natural que veníamos observando en el mercado, sino por ese impulso que le ha dado la pandemia. Pero en ese mundo más automatizado, el bien escaso es el contacto humano. Y por eso
se ve que hay una fatiga por lo digital, se ve cómo la gente valora esa atención personal y por eso es que yo tengo esta camiseta hoy que dice lo digital realza lo humano, porque la gran conclusión del análisis del contexto es que sí, estamos en un contexto de plataformas más automatizados, donde hay más gente comprando por internet, donde hay muchísima gente dispuesta a utilizar plataformas digitales para satisfacer necesidades, personas y empresas, pero también hay mucho más valor por la persona. Y por eso es que cuando hablamos de transformación digital, nos centramos en el cliente y en su experiencia. Entonces no pierdan esto de vista, porque va a ser muy importante. ¿Y por qué hice tanto énfasis en eso? Porque cuando hablamos de negocios B2B, solemos pensar que es un negocio frío, que es un negocio que se da entre una empresa y otra empresa. Y yo he hecho mucho énfasis en esto de lo digital realza al humano y la importancia del cliente. ¿Por qué? Porque las organizaciones son organizaciones conformadas por personas. Así que no es verdad que sea un negocio tan frío entre una corporación y la otra, porque al final tiene que ver mucho con la gente. Y ese va a ser el mensaje final de esta charla. Pero ahora quiero hablarles un poquito entonces, ya que entendemos un poco ese contexto, de cuál es la particularidad o cuáles son esas cosas específicas que caracterizan a los negocios entre empresas. Y quiero empezar por el B2C, paradójicamente, por decir que siendo que las compañías están formadas por gente y esas personas o esa gente que está en las compañías va al mercado, ve televisión, compra por internet, etcétera, etcétera, obviamente las marcas B2C impactan en el mercado B2B. ¿Por qué? Porque suben las expectativas. Cada vez que Netflix, que Amazon, que Starbucks, que Spotify, que Uber, y hablo de estas marcas que son globales, aunque muchas de ellas o algunas de ellas las utilizamos también los venezolanos, pero también aquí podría mencionar empresas locales que ofrecen servicios, que nos ayudan. Acá en Venezuela no tenemos Uber, pero tenemos Ridery. Y los venezolanos no escuchan música, la mayoría por Spotify, pero lo hace utilizando una plataforma como YouTube. Entonces, en la medida que los particulares experimentamos con estas empresas, nuestras expectativas se incrementan, porque estas empresas lo están haciendo bien. Así que esto es muy importante. Claro que está relacionado el B2C con el B2B y tiene que ver por ese lado de las expectativas. Y la gente que está en las corporaciones está viviendo esto. Así que todas estas palabras que ven en la lámina, en la parte inferior, de las que hablamos tanto en el mercado B2C, perdón, como la personalización, como la unicanalidad, con los contenidos audiovisuales, video, audio, con la automatización del marketing, con el contenido generado por los usuarios. Todo esto está pasando en el mercado B2C, pero esto permea al mercado B2B. Así que mi invitación acá es a que los vinculemos, a que no tengamos miedo de tomar ideas del mercado B2C, de nuestras experiencias como personas o consumidores finales y llevarlas al mundo corporativo. ¿Por qué? Porque al final no tiene por qué ser aburrido, porque al final los negocios B2B involucran a la gente y al final puede ser divertido. Y como un ejemplo de esto, les quiero mostrar un video de una campaña que hizo Caterpillar, que todos conocemos porque es una marca corporativa, es una marca que trabaja definitivamente en el mercado B2B, porque vende maquinaria. Y podemos ver este video que apenas dura un minuto, en donde la marca Caterpillar está dejando muy claro su mensaje, y el mensaje es un mensaje que quiere transmitir a la marca y lo hace de una manera divertida, lo hace de una manera que podríamos confundir con un mercado B2C, pero que es un mensaje que va dirigido al comprador corporativo de las compañías que compran las maquinarias de Caterpillar. Veamos el video.
Mercado B2B, pero lo hicieron muy entretenido. Les invito a que entren a YouTube y busquen los videos, coloquen Caterpillar y comerciales de Caterpillar y van a ver que esto tiene varios videos muy divertidos que van orientados al mercado B2B, como decía, pero no tiene por qué ser aburrido. Así que vamos a seguir entonces, y ese es el primer mensaje. Definitivamente el mercado B2B es un mercado que puede tomar muchas cosas del mercado B2C, pero aún así, sí hay particularidades que debemos conocer. Yo les he traído 5 que les quiero comentar brevemente. La primera es que cuando nosotros estamos vendiendo en un mercado business to business o de negocio a negocio, hay múltiples roles en el proceso de compra. Es decir, cuando vamos a vender a una compañía, nos vamos a encontrar con el comprador para aquellas compañías que tienen departamentos de compra. Pero hay otros roles que son muy importantes. ¿Quién es el iniciador de la necesidad? Generalmente no es compras, es un departamento que requiere de nuestros servicios, de nuestro producto. Está el usuario, que es el que termina utilizando el producto. Está el decisor, que muchas veces no es el departamento de compras o el comprador corporativo, sino puede ser un gerente, incluso una junta directiva. Y también están los influenciadores o los vetadores, es decir, aquellos que promueven que se contrate o aquellos que vetan una decisión a favor de nuestra compañía. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, que nos familiaricemos cuando estamos atendiendo un mercado B2B con que no es un contacto por empresa, sino que va a haber múltiples roles en ese proceso de compra. Y que si vamos a hacer e-commerce B2B, debemos tomar en cuenta esto en nuestra plataforma, en nuestro CRM, cómo nosotros vamos a generar esos contactos y cómo vamos a etiquetarlos para saber cuál es el rol que juega cada uno de ellos en ese proceso de compra. También es importante saber que los compradores B2B se basan en atributos lógicos. Claro que las organizaciones están formadas por seres humanos, como yo les hablé anteriormente, y las emociones van a estar allí. Es mentira que las emociones no van a estar allí, van a estar allí. El comprador va a simpatizar con alguien, el usuario va a de alguna manera sentirse cómodo o no con una alternativa. Todo eso está allí, son seres humanos. Pero siendo compras corporativas, obviamente siempre se va a buscar justificar esa decisión y por eso los atributos lógicos van a estar sobre la mesa. Muchas veces los productos que vendemos son complejos y requieren experticia técnica. Entonces eso también es importante porque eso va a requerir información si lo llevamos al mundo digital. Muchos clientes con los que hemos trabajado sus estrategias digitales han incorporado el desarrollo de tutoriales en plataformas, por ejemplo, como YouTube, para que la gente pueda aprender a utilizar el producto. De hecho, un ejemplo muy sencillo, el de Google con Google Analytics y cómo Google Analytics tiene su academia, pero también esos videos están en YouTube y la gente puede aprender a utilizar esta herramienta a través de estos tutoriales que están en YouTube. Las relaciones personales son muy importantes porque son negocios entre organizaciones, pero queremos saber con quién estamos entendiéndonos. Y por último, las compañías tienden a buscar soluciones o relaciones de largo plazo. Entonces, estas son cosas que debemos saber y que además las debemos saber en el mundo B2B, en los negocios B2B, pero tenemos que interpretarlas, tenemos que aplicarlas cuando vayamos a desarrollar una plataforma de e-commerce B2B, porque estas son las cosas que vamos a tener que incorporar. Por ejemplo, si es una solución de largo plazo, entonces, ¿por qué no facilitarle la vida al comprador para que pueda realizar compras que ya incorporen su patrón de compra anterior, que utilicen las compras que ha hecho anteriormente y faciliten ese proceso? En fin, los negocios B2B son más complejos que los B2C, porque en el B2C estamos yendo directamente a una persona natural que muchas veces es la que decide la compra y la utiliza, a pesar de que, claro, que existen también roles como los familiares que pueden ser influenciadores o vetadores, pero definitivamente el B2B es más complejo y eso requiere información, requiere apoyo, requiere que creemos contenidos y prueba de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. El mercado B2B está cambiando. Fíjense qué importante, como el 73% de los involucrados en las decisiones de las empresas hoy día son millennials. Y ya sabemos que los millennials son el grupo que más compra por Internet.
la mayoría de los compradores por Internet pertenecen a esta generación. Y entonces hoy día también en las corporaciones los millennials están liderizando. El 90% de los compradores B2B investigan online antes de comprar. Incluso antes que reunirse con un vendedor, este comprador corporativo va a buscar información en Internet. Entonces, esto ya nos da también una pista de la importancia que tiene el SEO o el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. Y el 74% dice que considera que las compras online son mucho más cómodas. Todo esto además potenciado durante la pandemia. Así que, ¿esto qué nos está diciendo? Que el mercado B2B es más complejo, pero que el mercado B2B es un mercado que definitivamente tiene que apalancarse en las plataformas digitales para poder llegar a cumplir lo que tiene que ver con las expectativas de crecimiento de las que tanto hemos venido hablando. Voy ahora a tocar el tema de los aspectos que yo considero clave a la hora de hacer comercio electrónico entre empresas, para ya ir cerrando esta charla sobre comercio electrónico entre empresas, que espero que los motive a todos los que me están escuchando, que siempre van a los eventos de Cabecon, pero que no necesariamente atienden a los clientes finales, a todos los proveedores de servicios, a todas las compañías que venden a través de canales y que están interesadas en utilizar las plataformas digitales para hacer negocios. Bueno, espero que esta conferencia les aclare algunos temas, les complemente la información que ya ustedes manejan para que definitivamente aborden este tema en el entorno, en el mejor entorno posible para hacerlo, que es este entorno pandémico que nos ha impulsado a tomar mucho más en serio los medios digitales y las plataformas digitales. Fíjense qué interesante esta cifra que les estoy colocando de Frost & Sullivan, donde se demuestra que el comercio electrónico B2B o el comercio electrónico que se da entre empresas duplica el comercio electrónico que se da de empresas a consumidores finales. Estamos hablando de el triple, es decir, que definitivamente aquí hay mucho negocio y es un mercado muy grande. ¿Por qué? Definitivamente porque las ventajas del comercio entre empresas están claras. Yo me atrevo a traer 5, como por ejemplo la disponibilidad 7x24. Podemos estar disponibles 7x24, pero además podemos vender de costos, de infraestructura y de overhead en un momento donde buscamos eficiencia, porque sabemos que uno de los retos son mantener la estructura, pero además el retorno sobre la inversión. Así que esta es una ventaja en donde también el comercio B2B puede contribuir muchísimo. Podemos desintermediar en el mercado y eso lo hace más eficiente. Podemos tener más alcance para todas las compañías venezolanas que desean además ampliar su alcance, no solamente el internacional, que por cierto en la encuesta sale como una de las respuestas también importante. Hay una parte de las empresas venezolanas entrevistadas que han utilizado la internacionalización como una estrategia de negocio, pero aquí también estamos hablando de un mayor alcance nacional, porque hay muchas áreas del país que muchas veces están desatendidas y a través de plataformas digitales podemos llegar y podemos crear esas oportunidades de crecimiento que tanto necesitamos. Y por último, algo muy importante y que hemos tenido que trabajar con las compañías a las que hemos asesorado en comercio electrónico, en donde muchas veces se ve, por la propia desintermediación que acabo de mencionar, se ve un conflicto entre la fuerza de ventas tradicional y las plataformas digitales. Y esto no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque la fuerza de ventas tradicional no tiene por qué ser sustituida por la plataforma digital. De hecho, vamos a necesitar a nuestra fuerza de ventas, pero el rol de ese vendedor cambia. Así que es muy importante que la empresa que aborde un proyecto de comercio electrónico B2B entienda esto y trabaje en esa reconversión de la fuerza de ventas para que esta plataforma potencie el rol, potencie al vendedor y se convierta en una herramienta de apoyo a la gestión de ventas, que facilite el proceso de los clientes, pero también de esta fuerza de ventas, y que el vendedor pase a ser un asesor en lugar de un tomapedidos como en algunos negocios lo es. Así que estas son algunas de las ventajas de este comercio electrónico B2B,
que podríamos resumir en mayor alcance, en mayor eficiencia, pero en algo muy importante también para los clientes, que es una mejor experiencia, que va a redundar a la vez en mayores recompras, etcétera, lealtad, etcétera, etcétera. El tema de la plataforma, esto es un tema muy importante que muchas veces se convierte en una barrera porque, bueno, pensamos que esto es insalvable, que requiere inversiones muy cuantiosas. Aquí le coloco algunas de las plataformas más populares, pero esto va desde las plataformas más conocidas a las plataformas, a los desarrollos propios. Esto son análisis que hay que hacer caso por caso, pero aquí lo importante es que cuando vayamos a elegir o a desarrollar una plataforma de comercio electrónico B2B, tomemos en cuenta algunas cosas, algunas particularidades. Número uno, que le facilitemos la vida al comprador, que le ofrezcamos facilidades de búsqueda, que podamos aprovechar las ventajas de la tecnología para desplegar un catálogo que puede ser amplio y complejo en el caso de algunas empresas que manejan productos que involucran una complejidad técnica. Entonces tenemos que estar muy seguros de que esa plataforma nos va a permitir esto. Número dos, recuérdense que las relaciones B2B son relaciones de largo plazo, entonces tenemos que aprovechar eso y facilitar la recompra, recordatorios, listas de compra, patrones de compras anteriores, etc. Sugerencias, incluso hoy día, con el uso de la inteligencia artificial para que esto sea mucho más fácil para el comprador, pero que también para nosotros como negocio facilite que esa recompra se dé. Número 3, la posibilidad de customizar los precios y hacer ofertas para segmentos específicos. La creación, de hecho, de esos segmentos también es algo muy importante. Las integraciones, que esto es un gran dolor de cabeza para muchos, las integraciones no solamente con nuestro ERP o sistema administrativo, sino también con nuestro CRM, que es lo que está de frente y es lo que utilizamos para relacionarnos con esos clientes. Y por último, como mencionaba anteriormente, el tema de la fuerza de ventas, todas esas funcionalidades que van a ayudar a que el vendedor sea mucho más eficiente, que ese vendedor pueda lograr su cometido y potenciarlo y generar el crecimiento que necesitamos para nuestro negocio. Aquí traigo una lista que, por cierto, aprovecho para todos los que han estado en la charla y quieren profundizar, pero incluso los que están en los negocios B2C, aprovecho de recomendarles esta charla que se llama Potencia tus ventas con el e-commerce y que es un webinar que pueden encontrar en mi sitio web carlosjimenez.info. Es un webinar que está publicado gratuito. El enlace está en carlosjimenez.info en la sección de webinars, donde van a encontrar el enlace directo a YouTube. Y en este webinar me he traído una lista de temas que son lo que yo considero pasos claves para vender por Internet, que lo hice en este webinar para hablar de e-commerce B2C, pero que definitivamente aplica también para los negocios B2B. Número 1, no hagamos negocios sin investigar ese mercado, sin dimensionar las oportunidades. Vamos a organizarnos como corporación, como compañía, sobre todo para los emprendedores. Creen primero, organicen su empresa, conformen, diseñen su marca y sobre todo su propuesta de valor, que esto es muy importante, porque muchas compañías creen que por estar en Internet van a tener éxito y no se preocupan o no dedican el tiempo suficiente para diseñar una propuesta de valor atractiva. Y por eso que el número 3 es garantizar que tu oferta sea competitiva y que tu negocio o tu modelo de negocio sea viable. La plataforma es importantísimo, tomar en cuenta las 5 características que mencioné para el B2B, pero crear una plataforma que convierta, es decir, crear una plataforma que sea usable y que esté orientada a la conversión para poder realmente cerrar los negocios que necesitamos cerrar sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con los medios tradicionales, como yo dije, la fuerza de ventas, pero ¿por qué no? Las llamadas telefónicas. Hoy día una herramienta súper valiosa que es el WhatsApp Business para poder complementar la plataforma con todos los medios que nos van a permitir incrementar esa conversión, cerrar más negocios. Vamos a proveer medios de pago prácticos y seguros. Vamos a planificar muy bien el fulfillment y los envíos, porque esto no termina en la orden de compra o en la compra propiamente dicho. Esto termina cuando nuestro cliente recibe los productos a satisfacción.
Así que es muy importante todo el tema de fulfillment, lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a tercerizar. Y por último, algo que muchos olvidan, porque piensan que estando en Internet, teniendo una plataforma de comercio electrónico, ya el negocio se va a dar. Y sabemos que no. Así como lo sabemos en los negocios tradicionales, tenemos que hacer marketing, tenemos que esforzarnos por llegar con nuestro mensaje, con posicionar nuestra marca, con realmente poder explicar exitosamente nuestra propuesta de valor. Y eso involucra el diseño de una estrategia de marketing ganadora, que se apalanque en los medios tradicionales para los negocios B2B, como son los eventos, como son las ferias, como son algunos medios tradicionales, pero también en las nuevas oportunidades que nos da lo digital. Plataformas digitales, además muy orientadas a los negocios entre empresas, como LinkedIn, como los medios típicos de las ventas de negocio, como los webinars, como las listas de correo, como el CRM. Entonces, todo eso hay que ponerlo a trabajar, pero de manera armónica. Así que no se olviden de estos 7 pasos para vender por Internet, porque estando por Internet, los negocios no se van a dar por sí mismos. Y termino con 5 tendencias en el e-commerce B2B que simplemente quiero comentar. Número 1, el e-commerce B2B se mercadea como los negocios B2C. Es decir, la tendencia es a que los negocios entre negocios se hagan mucho más parecidos a lo que hacen los negocios B2C. Ya vimos el ejemplo de Caterpillar. Entonces, no nos limitemos, no lo hagamos aburrido, seamos agresivos, seamos creativos y vamos a atrevernos a hacerlo y a crear experiencias memorables para esos clientes. Hay un aumento del dropshipping, que es esa modalidad de comercio electrónico en la cual muchas plataformas no manejan la mercancía, sino que simplemente atraen una audiencia, un grupo de clientes y triangulan con un proveedor o un fabricante. Esa es una tendencia creciente. Hay una gran integración entre el B2B y el retail. Esa es otra tendencia también muy, muy importante. La experiencia, de hecho, que ha dado pie para que hablemos de un digital merchandising. Es decir, cómo nosotros, si somos fabricantes, tenemos que trabajar con ese retail de la mano para que nuestro producto también esté bien posicionado, así como lo hacemos en el trade marketing, para hacerlo en lo digital, para que nuestro producto tenga una buena posición. La experiencia del comprador gana importancia, algo que parecía exclusivo del mercado B2C, y nuevas opciones de pago y financiamiento. Así que el financiamiento va a ser algo también muy relevante, sobre todo en el mercado venezolano, y no debemos olvidarlo. Así que, bueno, muchas gracias por la atención en esta charla en donde quería compartir con ustedes algunas ideas del e-commerce B2B, potenciando las ventas en el sector empresarial. Y les quiero dejar esta frase que me encanta porque, como dije, lo digital realza lo humano y los compradores corporativos están formados por grupos racionales, sí, pero hechos de gente irracional. Somos seres humanos, las compañías están formadas por gente, así que entendamos eso y conectemos más con ese ser humano, con ese comprador corporativo que está del otro lado. Y sí, llevemos argumentos, llevemos información, demostremos, pero también conectemos de manera emocional, porque la empatía también es un atributo importante de la marca y sobre todo en un entorno como el actual, que es un entorno complejo. Así que espero que esto los ayude a cerrar muchos más negocios a través de Internet y bueno, mucho éxito y saludos y gracias por haber participado de esta conferencia.